Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas donde analizamos los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. Antes de comenzar, les quería recordar que el día viernes 17 de abril estaré dando una charla junto a mi colega Valentina Quesada acerca del fenómeno de El Niño. Explicaremos brevemente de qué trata, cuál es su origen y cómo este afecta a la fauna y a las poblaciones humanas en nuestro país. El ingreso es gratuito gracias a Océano Oculto. Dejo el link en la descripción. Ahora sí, en el episodio de hoy tenemos pulmones que escuchan, juegos de azar y nautilos que se creen pulpos. Comenzamos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo escuchan los peces? Pues la respuesta es, como solemos decir en biología, depende de la especie. La mayoría de peces utilizan otolitos, que son unas estructuras calcáreas en el cráneo, muy difíciles de extraer si me lo preguntan, que pueden captar las vibraciones del ambiente. Sin embargo, existen especies que utilizan un sistema mucho más complicado, por decirlo menos, y de eso vamos a hablar en esta primera noticia. Luigi Manueli y colaboradores redactaron para la revista Communications Biology el artículo titulado Una doble función respiratoria y auditiva del pulmón del celacanto. Vamos por partes. Los celacantos son un grupo de peces que lleva existiendo casi 400 millones de años. Pertenecen al grupo de los sarcopterigios, el mismo grupo que contiene el antepasado común de todos los vertebrados terrestres. Hasta el año 1938 se creía que el celacanto se había extinguido con los dinosaurios, hasta que Marjorie Courtney Latimer, curadora del Museo East London de Sudáfrica, identificó un espécimen vivo de este pez capturado por pescadores de ese país. Aunque se suele decir que los celacantos actuales son fósiles vivientes, este término está lejos de ser adecuado. Estos peces lograron sobrevivir muy probablemente gracias a que consiguieron vivir en ambientes de aguas profundas, para lo cual tuvieron que encoger su pulmón. Sí, aunque no lo crean, existen peces que tienen pulmones. Los celacantos extintos tenían un pulmón osificado, es decir, un pulmón que estaba rodeado de placas de hueso que hasta el momento tenían una función desconocida. Para determinar esta función, los autores de este paper realizaron microtomografías computarizadas de distintas fases de crecimiento del celacanto actual, Latimeria calumne. También sacaron microtomografías de los celacantos del Triásico medio, Graulia brachiodonta y Lorelia eusingulata, el último recién descrito por primera vez en este paper. ¿Qué se descubrió? Pues se evidenció que los celacantos prehistóricos utilizaban el pulmón para escuchar. ¿Cómo así? Resulta que los pulmones o cualquier estructura llena de aire funcionan como cámaras de resonancia que captan las vibraciones en el ambiente, pues estas vibraciones generan cambios en la presión del gas contenido en estas estructuras. Por eso, cuando vamos a un concierto, sentimos la música literalmente en el pecho. Entonces, las vibraciones del agua llegaban al pulmón del celacanto desde donde eran transmitidas hacia la notocorda, una especie de columna vertebral primitiva, y luego hacia el sistema perilinfático, un par de tubos llenos de líquido que conectaban con el oído interno, donde la información auditiva se traducía a información neuronal a través del nervio auditivo que llegaba al cerebro. En la actualidad, los celacantos ya no utilizan este sistema, pues sus pulmones y su sistema perilinfático es vestigial, es decir, ya no se utilizan porque están adaptados a un ambiente totalmente diferente. Con lo que volvemos a lo que dije hace un rato, los celacantos no son fósiles vivientes. Pasamos de un supuesto fósil viviente a otro. Esta vez a un invertebrado que lleva existiendo prácticamente desde antes que siquiera existieran los árboles. Jonathan Audiski y colaboradores redactaron para la revista Peer J un nuevo austrolimulido del Triásico de Polonia. Presenta nueva información acerca de la evolución de los sifosuros y su paleobiogeografía al inicio del Mesozoico. Es muy probable que conozcan a los sifosuros más por su nombre común, los cangrejos herradura.
Estos en realidad no son cangrejos, de hecho están más emparentados con las arañas que con los cangrejos convencionales. Sin embargo, estos animales llevan viviendo en los mares de nuestro planeta azul desde hace 400 millones de años y llevan la mitad de ese tiempo prácticamente sin cambios visibles, por eso se los llama fósiles vivientes. Aunque esto último puede que no sea tan exacto. Se ha encontrado que existieron dos grupos de sifosuros que desarrollaron formas muy extravagantes. Estos son los belinúridos del Carbonífero y los austrolimulidos del Triásico. El foco de este estudio es un nuevo austrolimulido del Triásico encontrado en Polonia. ¿Qué tiene de especial este nuevo cangrejo herradura? Según este estudio, los austrolimulidos se dividen en tres grupos morfológicos y este nuevo espécimen cae en la categoría más extrema, pues su caparazón presenta unas proyecciones laterales extremadamente alargadas y en punta, casi que parecen alas, las cuales son llamadas espinas genales. En cuanto a su distribución, se reveló que los cangrejos herradura estuvieron distribuidos por las zonas más orientales de Pangea, predominantemente a lo largo de la costa, e incluyendo China. Los austrolimulidos estuvieron distribuidos prácticamente en los márgenes norte, sur y oeste de esta distribución. Esta nueva especie fue bautizada Polonolimulus salesianensis. El nombre Polonolimulus deriva de Polonia, país donde fue descubierto, Limulus, que es el nombre genérico del cangrejo herradura, y Salesianensis deriva de la villa salesianca, que se encuentra en las montañas Holy Cross, bien cerca del sitio donde fue encontrado. La reconstrucción del paleoambiente reveló que este animal vivió en un ambiente de aguas entre salobres y saladas, lo cual indica que la forma tan extravagante de este animal y de su grupo es el resultado de un proceso de adaptación a nuevos entornos a los cuales llegaron luego de que sus habitantes originales se hubieran extinguido. Todo lo que se puede aprender con un solo fósil. ¿Qué papel juega el azar en nuestra vida? Muchos pensadores a lo largo de la historia se han hecho esa pregunta. Pero, ¿desde cuándo jugamos con el concepto del azar? Robert Madden parece haber hallado la respuesta, la cual publicó en la revista American Antiquity bajo el título de Probabilidad en el Pleistoceno, Orígenes y Antigüedad de los dados, juegos de azar y las apuestas entre los nativos americanos. Es una tarea compleja la de tratar de determinar si ciertos objetos dejados por los antiguos nativos americanos pueden ser considerados dados. Esto convierte al presente en el primer estudio en abordar este problema con criterios objetivos, pero eso no significa que nadie lo haya intentado antes. En el año 1907, Stuart Cullen publicó un volumen de 809 páginas titulado Games of the North American Indians. En este libro, documentó de forma exhaustiva, con ilustraciones, los distintos tipos de dados que se utilizaban a lo largo del continente y las reglas básicas en las que consistían sus juegos de azar. Posterior a la publicación de este volumen, comenzaron a aparecer artefactos prehistóricos en varios sitios arqueológicos a lo largo y ancho de Norteamérica, que se parecían mucho a los dados ilustrados. Sin embargo, hasta el momento no existía una metodología para identificar, sin lugar a dudas, estos objetos en el registro arqueológico. Utilizando el enorme registro de Cullen, se desarrolló una metodología de identificación basada en 4 características morfológicas que comparten todos los dados de los nativos americanos. Estas características son, primero, que solo tienen 2 caras. Segundo, cada lado tiene una distinción en base a color o a marcas. Tercero, su perfil puede variar desde lo plano hasta formas redondeadas o curvas, muy similares a las fichas de juego que utilizamos hoy en día. Finalmente, tienen un tamaño que permiten que sean utilizados hasta 2 en una sola mano. Con esta metodología se diagnosticaron 659 dados a lo largo de 57 sitios arqueológicos en 12 estados de Estados Unidos. Los resultados indican que estos objetos llevan existiendo desde hace 13.000 años.
muchísimo antes que sus contrapartes en el Viejo Mundo. Estos primeros dados se asocian a la cultura Folsom, un grupo de cazadores-recolectores que floreció en los estados de Wyoming, Colorado y Nuevo México. Ya me imagino yo a un nativo americano de la era de hielo apostándolo todo al rojo. Pasamos ahora a una noticia que habla acerca de uno de los insectos más carismáticos que existen, las mariposas. Hossein Rahey y colaboradores reportaron para la Acta Paleontológica Polónica una mariposa emperador excepcionalmente preservada del Oligoceno de Francia provee un nuevo punto de calibración para la evolución de los apaturinos. Las mariposas modernas surgieron durante el Cretácico, junto con la aparición de las plantas con flores, y su diversificación se dio durante la era Cenozoica. A pesar de esto, debido a la naturaleza tan delicada de sus cuerpos, la mayor parte de los fósiles de mariposas se limitan a especímenes atrapados en ámbar del periodo Cretácico temprano. Este sesgo de preservación genera que haya discrepancias entre el tiempo estimado en el que aparecieron los diferentes grupos de mariposas y el registro fósil. Por eso, esta nueva especie encontrada en Francia es tan importante para la entomología de las mariposas. Este fósil ha sido atribuido a la subfamilia Apaturinae, la cual cuenta con 80 especies descritas en la actualidad que se distribuyen a lo largo de Europa, el África tropical, la India, Australia y el Nuevo Mundo. Específicamente, este fósil proviene de la caliza de Campan-Calavon, unas rocas que datan del Oligoceno temprano, de hace entre 34 y 28 millones de años. El nombre que se le dio fue Apaturoides monicae. Apaturoides significa relacionado a apatura, pues la morfología de este fósil lo delata como un pariente muy cercano del género de mariposas Apatura, que también pertenece a la subfamilia Apaturinae. Y el nombre monicae fue otorgado en honor a Monica Lutz Scholz, por sus 70 años de vida. Ella es la esposa de Herbert Lutz, quien encontró el espécimen original en 1979. A pesar de que la información molecular estima que el género de mariposas Apatura apareció hace 16 millones de años, la edad de este fósil indica que su linaje comenzó a existir hace entre 34 y 28 millones de años. Eso, o que el género Apatura tiene características ancestrales de este antiguo pariente del Oligoceno temprano. Los autores indican que solo más estudios, especialmente estudios filogenéticos, permitirán determinar con certeza qué relación existe entre las mariposas Apatura y la nueva Apaturoides. Esperemos conocer más acerca de este fascinante grupo en los años venideros. Terminamos este episodio con algo que rara vez se menciona en la ciencia, pero que es una parte fundamental de esta: las correcciones. Thomas Clements y colaboradores publicaron el artículo Datos de sincrotrones revelan características nautiloideas en Polsepia masonensis, refutando el origen de los octobranquianos. Este estudio puede ser leído en la revista Proceedings of the Royal Society Biological Sciences. En el año 2000 se encontró un fósil que en un inicio fue interpretado como el pulpo más antiguo del mundo. Este novedoso hallazgo se dio en las rocas de Mason Creek, un sitio fosilífero de Illinois, Estados Unidos, que data del Carbonífero tardío, hace entre 311 y 306 millones de años, y se caracteriza por producir fósiles de una preservación excepcional. La especie fue bautizada Polsepia masonensis. Esta presentaba características muy particulares. Tenía aletas simétricas, manchas oculares pares, que vendrían a ser ojos superprimitivos. No había una división entre su cabeza y su cuerpo, es decir, parecía una bolsa con tentáculos, y carecía de conchilla tanto externa como interna. Básicamente los científicos lo visualizaron como una especie parecida al carismático pulpo Dumbo, o a la pulpita que aparece en el inicio de la película Buscando a Nemo, esa que se hace tinta. Sin embargo, este supuesto pulpo complicaba mucho el entendimiento de la evolución de los pulpos. Primero, porque se tenía entendido que los pulpos, calamares y sepias habían comenzado a evolucionar en el Jurásico.
Segundo, porque al reexaminar el fósil se dieron cuenta de que muchas de las características atribuidas no eran tan confiables. Por ejemplo, las manchas oculares carecían de melanosomas, orgánulos fundamentales de este tipo de estructuras anatómicas. Aparte, la carencia de conchilla no es algo que se esperaría ver en un pulpo tan primitivo como este, pues se tiene un registro muy completo de cómo los pulpos fueron perdiendo la conchilla a lo largo de la evolución. Es por eso que se hizo una reevaluación muy necesaria utilizando una tecnología conocida como mapeo elemental mediante microfluorescencia de rayos X por radiación de sincrotrón, que básicamente es una técnica que bombardea el fósil con partículas para permitir que los elementos químicos del fósil se distingan. Aparte, se le hizo una microtomografía y microscopía electrónica. Se encontró que no había ni melanosomas, ni aletas pares, ni saco de tinta, ni brazos con garfios. Encontraron, eso sí, elementos de un pico, así como una rádula, que es una especie de lengua dentada característica de los moluscos. Usando las características de la rádula y los dientes en esta, así como la forma general del cuerpo, lograron determinar que este fósil le pertenecía, en realidad, a un nautiloideo. De hecho, vendría a ser el fósil más antiguo del tejido blando de un nautiloideo, muy probablemente formado durante el proceso de descomposición, lo cual hizo que se volviera tan difícil de identificar. Si este fósil hablara, estoy seguro de que más de un científico le habría preguntado directamente, ¿pero eres o no eres? Y hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Ya saben que eso permite que el podcast siga creciendo. No olviden que el 17 de abril tenemos nuestra charla acerca del fenómeno de El Niño. El link está en la descripción. Conmigo será hasta la próxima edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.